vamos a comenzar entonces con nuestra clase de la semana 16, que en teoría pues es la penúltima de Historia del Perú. Así que vamos a ver hechos que no están muy lejos de nuestro tiempo y que por desgracia tampoco son muy diferentes a las cosas que pasan ahora. Así que todo parece repetirse como una maldición. Vamos a ver entonces qué cosa ocurre con esto. Bien, entonces ahora nos toca trabajar un periodo más o menos de unos casi 40 años de historia. Vamos a trabajar desde los años 30 hasta 1968. En realidad no es un espacio temporal muy grande, pero vamos a ver todos los cambios, sobre todo sociales, que nos va a traer pues el siglo XX y cómo va a reconfigurar incluso la demografía del país. Entonces, arranquemos. A ver, veamos. Entonces, nosotros vamos a hacer un recuento más o menos en qué nos quedamos para poder entender y unir estos temas. La clase anterior de Historia del Perú, nosotros habíamos trabajado lo que fue la fallida reconstrucción nacional tras la llegada de los militares, ¿no? Lo que va a ser el segundo militarismo, y vimos nosotros cómo fue Nicolás de Piérola, que no era militar, y en una alianza sorpresiva y realmente sospechosa con el Partido Civil, logra reconstruir la economía nacional en tan solo 4 años, de 1895 a 1899, para que luego que el Perú quedó con la economía encaminada, ¿no? Terminara siendo entregada a los aristócratas, es decir, a los hombres más ricos de nuestro país. Entonces es así como arribamos a los primeros 20 años del siglo XX con lo que se conoce como la República Aristocrática, ¿no? Luego nosotros vimos, ¿no?, de ese periodo que van a gobernar las élites, bueno, cuando no han gobernado las élites, ¿no? En este segundo civilismo o república aristocrática vamos a ver que entre las pugnas internas incluso que van a tener, van a salir espectorando un personaje que había estado ligado al Partido Civil, pero que luego termina pegándose con los oligarcas, va a ser la figura de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, entonces, se va a convertir, ¿no?, en un personaje incómodo para el Partido Civil, pero que va a velar por sus propios intereses y por defender los intereses de los oligarcas, así también como de Estados Unidos, porque cuando fue deportado por el Partido Civil a los Estados Unidos, va a regresar aquí con todo el apoyo de los empresarios norteamericanos, con la intención de convertir la economía peruana a los intereses de los Estados Unidos. Por eso es que se dio lo que va a ser el oncenio de Leguía, una época de un gobierno dictatorial, un gobierno totalitario, un gobierno a disposición de los Estados Unidos, un gobierno entreguista que terminó otorgando grandes espacios territoriales en nuestro país, a los países fronterizos, y vamos a ver cómo su marcada dependencia a los Estados Unidos hizo que cuando viniera el famoso crack de la bolsa de Nueva York en el año de 1929, Estados Unidos también cayera pues con todo. O sea, cae Estados Unidos y cayó Augusto B. Leguía, que también se quedó sin un respaldo que lo mantenía en el poder. Entonces, no saltaron en aparecer todos los escándalos de corrupción, todos los escándalos, los desfalcos y cómo estaba el país en pésimas condiciones, y es ahí donde vino un problema, sobre todo para las clases más acomodadas. Ya nosotros habíamos visto que una de las cosas que había marcado el oncenio había sido el surgimiento de partidos políticos, por primera vez partidos de masas, que con sus errores y sus virtudes supieron canalizar las demandas populares. Nos estamos refiriendo al Partido Socialista Peruano y al Partido Aprista Peruano, ambos partidos que pertenecían al bloque de la izquierda, aunque tenían diferentes ideales de cuáles eran las que pretendían llevar al gobierno si es que hubieran llegado a la presidencia. Entonces tenían una ideología distinta, pero ambos coincidían en ser partidos antioligarcas, antiimperialistas y que buscaban empoderar a sectores populares, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la presencia marcada de Víctor Raúl Ayala de la Torre, así como también la presencia de José Carlos Mariátegui, ¿no? Veamos entonces cuál era el miedo que tenía en realidad
A ver, los sectores más acomodados, los sectores conservadores, los aristócratas, las familias oligárquicas, los militares y el clero. Estos sectores conservadores, estos sectores acomodados, el miedo era que ahora que Augusto B. Leguía había caído con todos estos escándalos, y que por supuesto todos ellos ambicionaban el poder y querían conservarlo, el mayor miedo era de que se dieran elecciones generales y que la gente terminara votando por estos partidos políticos de masas, ¿se imaginan, no? Entonces, la posibilidad de que el Partido Socialista Peruano, la posibilidad de que el Partido Aprista Peruano pudieran llegar al poder, significaba que las élites iban a perder sus privilegios. Y como no estaban dispuestos a soportar eso, entonces vamos a encontrar que van a utilizar lo que siempre habían hecho, ¿no? Golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado va a ser entonces su estrategia para poder evitar que los partidos políticos de masas lleguen al poder. Bajo ese precepto, entonces, van a utilizar la figura de un militar que es el que va a dar el golpe, que va a ser la figura de Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro, aquí, como usted lo ve, va a formar parte de una estrategia de cómo los militares, para poder defender los intereses oligárquicos de los más ricos de los ricos, van a utilizar a un militar que tenía orígenes de pueblo, ¿no? Porque justamente esa va a ser su estrategia. Si hubieran puesto un militar de apellido compuesto, hubieran puesto un militar de apellido extranjero o con rasgos europeos, entonces pues la gente se le hubiera ido encima. Pero para eso, y maquiavélicamente, decidieron utilizar un militar que les había sido bastante útil, servil, a sus intereses, que procedía de orígenes populares, porque efectivamente Sánchez Cerro era un hombre de orígenes piuranos, ¿no? Indígenas y también de afroperuanos. Entonces, que llegara a él al poder era perfecto. ¿Por qué? Porque la gente iba a identificarse con él por su origen, por sus rasgos físicos, y no lo iba a relacionar con las élites. Sin embargo, no importaba qué color tuvieras, qué origen tuvieras, qué apellido tuvieras, dónde hubieras nacido, si al final servías a los intereses oligárquicos. Y por eso es que Sánchez Cerro les va a resultar muy útil para sus intereses. Entonces, él es el que va a dar el golpe de Estado a Augusto B. Leguía, quien terminaría falleciendo más o menos un año después, un poco más, en un hospital del Callao, y el que tomó el poder a la fuerza, de una manera golpista, va a ser Luis Miguel Sánchez Cerro. Entonces, con él empieza un periodo que va a durar 9 años, de 1930 a 1939, que se va a denominar el tercer militarismo. Sin embargo, este tercer militarismo va a estar compuesto no solamente por Sánchez Cerro, sino también por un viejo conocido, que va a ser la figura de Benavides, ¿no? Oscar Benavides, quien ya había sido responsable de darle golpe de Estado a Billingham, ¿se acuerdan? Así que estos dos personajes van a agarrarse al poder durante los años 30, ¿no? Y vamos a ver qué tendencia política van a marcar. ¿Qué características tiene entonces el tercer militarismo? Tercer militarismo. Desde el punto de vista político, son unos regímenes militares autoritarios con mucha influencia de lo que estaba de moda en Europa. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos la clase pasada. El fascismo, ¿no? El fascismo, tanto el italiano como el surgiente fascismo alemán, que va a ser el partido nazi. Entonces, por eso no nos debe sorprender que muchas de las herramientas de propaganda política, la simbología, todo sean utilizadas, calco y copia de lo que fue el fascismo europeo. Porque recuerden que el concepto del fascismo también era llegar al poder de manera autoritaria, totalitaria, para evitar justamente que los partidos políticos populares pudieran llegar al poder, sobre todo los partidos socialistas, ¿no? Marxistas, o los partidos incluso liberales. Entonces, ese concepto mismo se va a implantar acá, porque la oligarquía quería defender el poder y tenía miedo que por voto popular llegaran los partidos políticos de masas. Entonces, vamos a encontrar también una persecución
hacia el partido aprista y hacia el partido socialista o comunista cuando cambia de nombre, este partido marxista, porque les resultan inconvenientes para sus intereses oligárquicos. A ver, entonces, vamos a ver qué otras características hay durante este tercer militarismo, aparte de tener pues una marcada tendencia fascista, de perseguir políticamente al APRA y al Partido Comunista. Vamos a ver que en el contexto internacional, dentro del punto de vista económico, se estaba viviendo, recuerdan ustedes, las consecuencias del crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Y la lenta recuperación que va a poner en práctica Estados Unidos. Por eso, dentro de toda la tendencia fascista, está la idea de un intervencionismo estatal. Es decir, que el propio Estado sea el que termine involucrándose en favorecer a ciertas familias acomodadas para el desarrollo industrial, para que reactiven sus empresas o para la creación de bancos. Entonces, el sector conservador se va a hacer presente de esa manera, porque justamente el fascismo termina defendiendo los intereses oligárquicos. En esa época también aparece un partido que se va a denominar, pues, Unión Revolucionaria, partido de extrema derecha, ¿no? Que buscaba la creación de un Estado totalitario y va a ser aquel que va a tener toda esa inspiración fascista y nazi. Ahora empecemos por Sánchez Cerro. A ver, respecto a Sánchez Cerro ya hemos hablado nosotros de su origen, ¿verdad? Sánchez Cerro entonces era un militar que les va a resultar muy convenientes a las élites, ¿no? Porque era muy servil de sus intereses, a pesar de que tenía un origen de pueblo. Entonces, Sánchez Cerro es el elegido para dar este golpe de Estado contra Augusto B. Leguía y presidir la Junta Militar. Pero recuerden un detalle, que Sánchez Cerro era un presidente de golpe, pero no un presidente elegido. Por lo tanto, como decía la gente en ese tiempo, Sánchez Cerro es un presidente de hecho, porque se ha hecho a la fuerza presidente, ¿no? Pero no es un presidente de derecho. Entonces, ahí nosotros vamos a ver cuál va a ser su necesidad de convertirse en un presidente constitucional, ¿ya? Y por ese motivo es que va a organizar elecciones presidenciales, ¿no? Pero bastante sospechoso, ¿no? Sobre todo porque en esa época se va a crear recién el Jurado Nacional de Elecciones y recuerden que Sánchez Cerro ya estaba en el poder, ¿no? Los militares tenían todo el poder, las clases conservadoras. Entonces la pregunta es, si se lanzaban a elecciones generales, la pregunta es, ¿iban a aceptar el resultado legítimo de las elecciones? Por supuesto que no, porque ya tenían el poder, lo único que estaban haciendo era buscar una manera de hacerlo legal, ¿no? De hacer legal este poder que ya lo tenían. Entonces era obvio que las elecciones eran simplemente una pantomima, sobre todo porque el candidato que se va a presentar como opositor va a ser la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y el APRA en ese tiempo era un partido bastante grande, un partido que sabía canalizar gran cantidad de votantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se lanzaba la presidencia Sánchez Cerro, que era un aparecido, con alguien como Víctor Raúl Haya de la Torre? Era obvio que Víctor Raúl Haya de la Torre iba a ganarle en votos. Entonces, ¿cómo es posible que haya ganado Sánchez Cerro? Entonces esto demuestra lo que es obvio. Hicieron solamente una pantomima de elecciones porque hubo un fraude electoral, ¿verdad? Sobre todo porque ellos mismos manejaban el Jurado Nacional de Elecciones, ¿se da cuenta, no? Entonces, Sánchez Cerro se hace presidente constitucional, se pone la banda presidencial, pero como ya puede usted imaginar, se va a levantar un gran contingente de la población que habían apoyado al APRA y sobre todo los mismos miembros del partido aprista. En esa época el norte peruano estaba signado por pertenecer prácticamente pues a este movimiento del partido aprista. Por eso es que los apristas llamaban al norte, porque justamente Haya de la Torre nace en Trujillo, el sólido norte le decían, ¿no? Porque sabían que el APRA tenía mucha intención de voto, pues, ¿no? Entonces,
Era totalmente absurdo que hubiese ganado Sánchez Cerro y la indignación popular estaba pues a flor de piel. Pero vamos a ver que Sánchez Cerro se va a poner a disposición y va a cumplir todas las órdenes que llegan también desde los Estados Unidos, porque Estados Unidos, que ya estaba acomodando su economía en lo que va a ser el New Deal, va a necesitar ahora más que nunca, ¿no?, que los países de América Latina, a quienes siempre han considerado a los Estados Unidos como su patio trasero, termináramos acomodando nuestra política y nuestra economía a los intereses norteamericanos. Entonces Estados Unidos va a lanzar lo que se conoce como la misión Kennedy. La misión Kennedy va a ser un conjunto de economistas norteamericanos que vinieron bajo la dirección de uno de ellos que se apellidaba Kennedy y recorrieron toda Latinoamérica para poder aconsejar de cómo deberíamos cambiar, reformar, en este caso, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, y hacer muchos cambios en la recaudación de impuestos, porque lo que quería Estados Unidos era que pudiéramos obtener más dinero en el PBI para poderle pagar más dinero a la deuda externa. Recuerden que Estados Unidos estaba reconstruyendo su economía y necesitaba plata de todas partes, ¿no? Entonces, ese va a ser el escenario de fondo del gobierno de Sánchez Cerro. Ahora, desde el punto de vista político, como usted puede imaginar, los apristas se levantaron y reclamaban por toda esta injusticia de haberles robado prácticamente las elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Sánchez Cerro, viendo todo el levantamiento popular, van a lanzar su ley de emergencia, ¿ya? Una ley de emergencia para perseguir políticamente a todos aquellos opositores de este régimen de Sánchez Cerro. Y como consecuencia de esto, ¿no?, van a encarcelar a muchos apristas, van a ser sometidos a torturas, a encarcelamientos, ¿no? Y esto va a ser, pues, a nivel nacional, enfatizando sobre todo en el norte del Perú. Entonces, se va a dar una situación en la que el gobierno, los militares, se van a mandar contra los apristas, ¿no? ¿Qué había ocurrido? En Trujillo se había dado una la captura del cuartel O'Donovan por parte de los apristas que capturaron el cuartel, la prefectura y la cárcel de la ciudad, lo que se conoce como una rebelión en Trujillo. Entonces, esta rebelión de personas, de apristas que tomaron esta zona en oposición a los militares del poder, van a recibir, como ustedes ya lo saben, represión de la Guardia Civil, que era la policía de aquel tiempo, y también de la Fuerza Aérea. Pero, ¿qué ocurre? Una de las cosas más horribles que ocurrió en aquel tiempo es lo que se conoce como la masacre de Chanchán. Cómo estos militares metieron presos a los apristas que se habían levantado y fueron trasladados, obligados a las ruinas de lo que es el complejo ecológico de Chanchán y les obligaron a cavar sus propias tumbas y luego los fusilaron y los enterraron ahí. Esto fue un hecho terrible. Y ahí aparece una frase que el Partido Aprista durante mucho tiempo lo tuvo como un lema en señal de heroísmo de uno de los apristas que fue asesinado en esa oportunidad. El militante aprista Carlos Phillips, antes de morir fusilado, gritó: "Solo Dios salvará mi alma y solo el aprismo salvará al Perú". Una expresión que se convirtió en el lema del partido justamente porque simbolizaba pues la dignidad con la que estos apristas en ese momento tenían dignidad y se había levantado, ¿no? Entonces, ¿no?, ahora resulta curioso y patético escuchar esta frase, ¿no? Sobre todo por la forma como ha degenerado y cómo se ha prostituido el partido aprista de la peor forma, ¿no? Pero en su tiempo fue un partido de masas y un partido que sabía canalizar demandas justas, ¿no? Lamentable su horrible vejez de este partido. Bueno, y así fue la terrible masacre de Chinchán. Por eso los apristas históricamente fueron muy perseguidos, ¿no? Porque en un principio eran un partido que van a levantar muchas causas de las masas, muchas causas populares. Como consecuencia de toda esta violencia, Sánchez Cerro decide castigar más al partido aprista y al partido comunista, declarándolos fuera de la ley, porque en la Constitución de 1933 figuraba que todos aquellos partidos políticos de filiación internacional estaban proscritos, estaban prohibidos de existir en el Perú. De esa manera, como el APRA era un partido que era de todo un bloque latinoamericano y como el Partido Comunista, ex Partido Socialista Peruano, tenía afiliaciones marxistas con diferentes movimientos internacionales bajo la inspiración de la Unión Soviética, también terminan ilegalizados, ¿no? Y esa es una característica típica del fascismo, ¿no? El hecho de querer ser
un partido, ¿cómo se llama? Único, para que nadie más pueda participar en las elecciones. Y eso es recontra antidemocrático, porque todo aquel partido que logre inscribir sus militantes, ¿no? Y tener número de firmas, tiene derecho a participar en las elecciones. Nos guste o no nos guste, porque ese es el juego democrático. Pero ya ven, el fascismo se encarga de eso, de eliminar a los enemigos políticos para solamente poder ellos tener el poder. De esa manera, las elecciones se convierten pues en una, digamos que en una pantomima nomás, porque ya tienen todos ellos amarrados, ¿no? A ver, entonces, esto ocurría en el contexto nacional, pero también pasaban otras cosas lamentables que habían quedado como herencia del oncenio de Leguía, como por ejemplo, el Perú se vio obligado por Estados Unidos, que les había mutilado a los colombianos y les había separado la parte de lo que ahora es Panamá. Eso pertenecía originalmente a Colombia, porque los estadounidenses lo que querían era hacer lo que hoy en día conocemos como el Canal de Panamá, para poder cobrar peaje por ahí. Entonces, como Colombia se quedó sin esos territorios, Estados Unidos le forzó al Perú que le termine otorgando territorios de nuestro país. Y como ya saben, con Yapa, con todo y gente, ¿no? Y por eso es que terminamos entregando todos estos territorios, mire, a Colombia. Y donde vamos a encontrar el más terrible levantamiento va a ser en el poblado de Leticia, cerca a donde pasa el Amazonas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas se negaban a ser colombianos. Entonces, hubo un levantamiento en Leticia, ¿no? Y que la gente quería que el ejército peruano intervenga porque no querían ser manejados, gobernados por los colombianos, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a ver es que el ejército peruano, inclusive en este contexto y después incluso del gobierno de Sánchez Cerro y en el gobierno de Oscar Benavides, vamos a encontrar que cuando el ejército peruano vio la situación de una posible guerra con Colombia por estos territorios, dio marcha atrás y decidió prácticamente regalarle con todo sin mayor esfuerzo. Por eso es tan terrible que los habitantes de Leticia, tan molestos porque el Perú no hizo nada por ellos, los estaban regalando con todo y la gente no quería pertenecer a Colombia, terminaron diciendo que en todo caso ellos preferían ser un país independiente, pero que no querían ser parte de Colombia. Y ya que el Perú no hacía nada por ellos, entonces querían convertirse en un país independiente. A ese extremo se ha llegado en nuestro país por el terrible abandono y el hecho de que para todas estas élites no importe nada los habitantes de los pueblos originarios ni las personas que habitaban ese lugar cercano al Amazonas y que terminaron siendo regalados a la fuerza a los colombianos. Bueno, Sánchez Cerro ocurre una situación. Mientras él salía del hipódromo de Santa Beatriz, en plena zona céntrica de Lima, un militante aprista que se encontraba entre la multitud, entre los gendarmes, va a correr hacia el auto del presidente y le va a meter unos balazos que terminaron causándole heridas mortales y con eso, Sánchez Cerro terminó asesinado en venganza por uno de estos apristas. Y es ahí donde vino pues el pánico, ¿no? ¿A quién iban a poner? Bueno, van a buscar a un viejo conocido que les había resultado bastante útil en estas circunstancias, a Oscar Benavides. Sí, el mismísimo que les dio golpe de estado a a Billinghurst. Ahora lo van a llamar para que ocupe el cargo de presidente y que complete el mandato, porque lo cierto era que Sánchez Cerro, que salió siendo asesinado en el 33, termine su mandato en el año de 1936, donde correspondían hacer elecciones generales, ¿no? Para poder escoger pues al próximo presidente, ¿no? Sin embargo, ¿no? Como veremos, vamos a encontrar qué situación se va a dar y por qué se sale quedando hasta el 39, cuando debió haberse quedado solamente hasta el 36. A ver, Oscar Benavides, ¿no? Va a llegar ya sabiendo que había sido pues un golpista de Billinghurst, que había perseguido, que era odiado por la gente, con un lema que se va a denominar el lema de paz y concordia, ¿no? Que en realidad eso no tenía de nada su gobierno, como ahora veremos. Un instante.
Listo, disculpen. Ahora sí continuemos. Entonces Oscar Benavides, que lo último que quería era levantamientos y sabía que el APRA se iba a oponer a toda esta situación, entonces va a hablar de un gobierno de paz y de concordia, ¿no? En ese contexto, entonces, a ver, y del levantamiento del pueblo de Leticia, entonces, como les digo, fue Oscar Benavides, porque este asunto trascendió a la época de Sánchez Serra y va a continuar hasta la época de Benavides, y como les digo, no quiso prestarse a la recuperación de estos territorios y por eso le digo, estas personas del poblado de Leticia querían incluso independizarse, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hicieron estos militares? Un acuerdo con Colombia y una amnistía política interna, ¿no? Tratando de que supuestamente ya hacer un gobierno de paz y ya no mayor enfrentamiento, pero ¿por qué? Porque su preocupación era las elecciones en 1936. Entonces, ¿qué cosa pasó? ¿Qué ocurre? Ya Benavides se había encargado de coordinar con la gente, de tratar de hacer obras y cosas para ver si tenía el apoyo popular, porque quería quedarse en el poder o en todo caso favorecer a algún otro candidato que favoreciera los intereses oligárquicos. Pero comienza a destacarse un personaje que le va a preocupar demasiado a las clases más acomodadas. Va a ser la figura de Luis Antonio Eguiguren. Eguiguren era un maestro, un intelectual, escritor de libros, era un personaje entonces que preocupaba mucho a la aristocracia, porque el problema de fondo era que Eguiguren tenía ideas muy similares a las del APRA, ¿no? Entonces, este personaje va a comenzar a tener mucho apoyo popular y era bastante probable que él se hubiera convertido en el próximo presidente de la República por el válido voto popular. Pero la pregunta de siempre es, ¿ustedes creen, ¿no?, que la derecha, que las clases más acomodadas, que los sectores conservadores iban a permitir que Eguiguren gane las elecciones? Pues por supuesto que no. Entonces, ¿qué hicieron? Se encargaron de empapelarlo, ¿no? Se encargaron de vetarlo de todas las maneras posibles para que no pudiera participar de las elecciones. Hasta lo encarcelaron, ¿ya? Y de esa manera, Oscar Benavides se quedó como único candidato, ¿no? Y se quedó pues en el poder. ¿Qué le parece, no? Entonces, de esta forma nos demostraba, ¿no?, y lo que nosotros ya sabemos, y más que todo en estas épocas nos hemos dado cuenta de que es una triste verdad, ¿no?, que la democracia solo es una ilusión, ¿no? Porque creen que porque vamos a votar cada 5 años, ¿no? Nosotros vivimos en un país democrático, pues mentira, ¿no? Que cuando nosotros elegimos libremente a quien queremos como presidente o como candidato, sea las élites, sea los sectores poderosos, no les gusta, entonces ellos se las ingenian para no dejarlo gobernar o para sacarlo de alguna manera, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Ni siquiera lo dejaron participar en las elecciones a Eguiguren, porque sabían de que, si bien es cierto, él no era prista, porque el APRA ya y el Partido Comunista estaban proscritos, recuerden que por la Constitución del 33 no podían participar de las elecciones, pero la gente sí podía votar por alguien como Eguiguren, y por eso lo sacaron del camino. Por eso se anularon las elecciones de 1936 y se quedó en el poder Oscar Benavides. En ese año de 1936 también se promulga el Código Civil, donde están los límites, cómo nos movemos como ciudadanos. Bien. ¿Qué característica tenemos nosotros de este gobierno de Oscar Benavides hasta el año 39? A ver, económicamente se reactivaron las exportaciones de algodón, pesca y minería. ¿Por qué? Porque Estados Unidos otra vez entró al juego económico, porque ya estaba en plena recuperación económica. ¿Qué más? A ver, se construyeron ministerios, ¿ya? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ciencias de Asistencia Social. Recordemos en qué época estábamos. Nos estábamos encaminando hacia la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
y había ingresos de dinero por parte de Estados Unidos. Entonces, como es lógico, vamos a encontrar que se va a aprovechar este dinero Benavides para tratar de ganar una base popular. Por eso también va a hacer algunas obras, ¿no? A ver, y también el asunto del seguro social obrero, ¿ya? Que va a ser algo muy importante, porque lo que querían, a ver, dentro de estas tendencias fascistas, en un gobierno que estaba pensando en la industrialización y todo eso, era ganarse el voto y el apoyo de los sectores populares, ¿no? Para poderlos alejar de las filas del Partido Socialista y las filas del Partido Aprista. Por eso es que va a sacar la ley del seguro social obrero, ¿no? Reconociendo un seguro de salud y además la construcción de un hospital dedicado para la atención exclusiva de los obreros, que va a ser el Hospital Guillermo Almenara. Esto, por supuesto que es justo y está bien, pero ojalá se hubiera hecho por eso, ¿no? Sino que se hizo por conveniencia. Y de eso va a estar plagada nuestra historia nacional, como ahora veremos. Y lo hicieron para ganar apoyo al gobierno, ¿no? En este caso, al de Óscar Benavides. ¿Qué más? Se construyó durante su gobierno la carretera panamericana, y la carretera panamericana que recorre el Perú de manera transversal, ¿no? Y que lo une con los otros países de Sudamérica. También la carretera central y la infraestructura actual del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia, ¿ya? Entonces, cuando llega el año de 1939, los militares dicen, vamos a darle pase a la primavera democrática, ¿no? Vamos a inaugurar este nuevo periodo, esta primavera democrática, que va a consistir, ¿no? En que ya entre gobiernos civiles, ¿no? Y que se acabe este tercer militarismo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre desde 1939 hasta 1948? Ese periodo de primavera democrática, donde estos gobiernos van a ser civiles, pero representando, al menos el de Prado Ugarteche, los intereses, ya sea de las clases oligárquicas o de la burguesía nacional, no de las masas, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se hizo una especie de pacto de convivencia con los partidos populares, llámense el Partido Socialista y el Partido Aprista, que anteriormente habían sido perseguidos, pero vamos a ver cuál es la circunstancia. A ver, la principal circunstancia es que estábamos en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, el Perú en un principio se había declarado neutral ante esta circunstancia, pero con el tiempo, pues tuvo que marcar territorio del lado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos exigió que América Latina se ponga abiertamente de su lado, y sobre todo porque éramos proveedores de materias primas, como ahora vamos a ver en qué caso tan particular, así que terminamos en el bloque de los aliados. Políticamente, veamos, ¿qué tenemos? Que ambos gobiernos van a ser civilistas, ¿no? O sea, me refiero de civiles, en este sentido, la figura de Manuel Prado Ugarteche y luego la figura de José Luis Bustamante Rivera. Va a haber una tolerancia, pero al Partido Comunista, y vamos a ver por qué, pero va a haber persecución contra el Partido Aprista, cómo se va a ir tornando con el tiempo esto peor, como ahora veremos. Y un incremento de las exportaciones, claro, pues es lógico porque estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y se establece una política que controla precios y controla que la moneda no, no termine habiendo inflación, pero esto por parte del gobierno. Entonces va a ser un gobierno intervencionista, ¿no? Un gobierno, con una tendencia conservadora, ¿no? Es lo que hacen ellos, manejan los recursos del país, pero en favor de las élites, ¿no? Entonces, este es el panorama que vamos a encontrar nosotros en esta primavera democrática. Y aquí vamos a ver qué situación particular se nos va a presentar a nosotros con este asunto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, ¿no? Como les digo, nosotros somos un país que terminamos pues exportando materias primas. Y por eso, en realidad, las propias élites no están interesadas en industrializar el país, mucho menos de que el gobierno, el propio Estado peruano administre estos recursos naturales que nos pertenecen a todos, que se supone que para eso está en el poder. Por eso se han asegurado, ¿no?, de entregarles
a los extranjeros, y Estados Unidos y estas potencias están felices porque ellos son los que terminan administrando y llevándose nuestros recursos casi regalados. ¿Te has visto que las empresas transnacionales no pagan impuestos? Tanto dicen, sí, hay que la empresa privada, que venga la empresa privada a promover las empresas extranjeras que vengan. ¿Para qué si no pagan impuestos? No los pagan cuando pasan unos 2, 3 años, ¿no? Que no les cobran tampoco, porque pobre que usted debe algo a la SUNAT, usted lo van a perseguir y si no lo van a cobrar hasta con un pedazo de hígado, ¿no? Pero a ellos no. Esperan de que prescriban, que se cumplan años sin pagar para que esas deudas ya no existan. Así, a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos nos dice que van a comprarnos materias primas para esta Segunda Guerra Mundial, pero que necesitan que firmemos un tratado que se va a denominar Tratado de Préstamos y Arriendos, porque Estados Unidos nos quiere poner condiciones para que nos compren ellos las materias primas. ¿Qué le parece? O sea, ellos necesitaban las materias primas de nosotros y en vez de que nosotros pongamos condiciones o establezcamos cómo va a ser la venta y todo esto, Estados Unidos nos va a poner condiciones a nosotros para podernos comprar las materias primas. Y esto va a estar manifiesto en lo que se denomina el préstamo, es el Tratado de Préstamos y Arriendos con los Estados Unidos, ¿no? A ver, y lo más escandaloso van a ser los 3 puntos que van a ser la exigencia que va a tener Estados Unidos para esto. En primer lugar, en esta exigencia, va a ser de que el Perú le mantenga el mismo precio desde que empieza la guerra hasta que acaba la guerra de las materias primas. Lo cual es una locura, ¿no? Creo que si usted tiene un negocio, alguna vez ha vendido algo, o un negocio familiar, o tiene 2 dedos de frente, sabe que es totalmente absurdo comprometerse y firmar un acuerdo en donde usted se compromete a ponerle el mismo precio durante un tiempo que ni siquiera tiene una duración fija, ¿no? Porque nadie sabía cuándo iba a acabar la guerra. ¿Y por qué querían eso ellos? Porque de esa manera ellos podían proyectar sus inversiones, pero eso nos perjudicaban a nosotros, porque si se encarecía la extracción, porque si había mayor demanda en otro mercado o había algún problema, nosotros íbamos hasta, por venderles, hasta salir perdiendo. Imagínense, qué absurdo, ¿no? Esa va a ser entonces la circunstancia de fondo. La segunda condición, que les permitamos tener una base militar de Estados Unidos aquí en el Perú, pero ¿dónde específicamente la querían? En Talara, Piura. ¿Qué cosa tiene Talara, Piura que les fascina tanto como para querer hacerla específicamente ahí? Petróleo, ¿no? Entonces, nosotros terminamos permitiéndole que tengan esta base militar que se llamó El Pato, ¿no? Y existió ahí y que, por supuesto, los hizo que se involucraran ellos en todo el negocio de la extracción del petróleo. ¿Qué más? Y tercera condición, que nosotros, alineándonos con los Estados Unidos y marcando esta posición, expulsáramos del territorio peruano a todos aquellos que eran alemanes o japoneses en nuestro territorio. Ahora, ¿qué ocurre? Que a los alemanes los deportemos a Alemania, pero que a los japoneses los deportemos a los Estados Unidos, porque los estadounidenses hicieron campos de concentración para torturarlos a estos japoneses. Así de terrible. Y por supuesto que eso no lo ha visto en ninguna película, ¿no? Porque obviamente ellos no se van a disparar al pie y sacar una película en donde muestren sus propios abusos y crímenes de guerra, ¿verdad? Bueno, pues no lo van a mostrar, pero eso sucedió. Y el Perú les cumplió con todos sus perversos caprichos, también con lo de los alemanes, inclusive se llegó a un extremo que los militares se metieron en un congreso de intelectuales de ciencias sociales que se estaba dando en Chosica, donde iban a abrir estudiosos que eran algunos de nacionalidad alemana, para poderlos capturar ahí y botarlos del Perú para poder seguir las órdenes de lo que decía Estados Unidos. Y en este congreso habían pues arqueólogos, antropólogos, historiadores, gente de diferentes nacionalidades, y habían también pues algunos que eran alemanes, alguien tan importante como Max Uhle, que vino acá en 1899, ¿no? Y ya se había mantenido estudiando estas altas culturas de la costa y también había trabajado con la cultura tiahuanaco y todo esto, y estaba en una reunión de ese tipo, completamente intelectual, ¿no? De ciencias sociales, y se metieron y sacaron ahí para deportar a los alemanes, y producto de los empujones y todo el maltrato que le hicieron a Max Uhle, poco tiempo después él fallecería. O sea, imagínense, ¿no?
a la circunstancia que se llegó. Va a ser tan escandaloso este préstamo, este tratado de préstamos y arriendos, que el partido aprista decide mandar una carta al gobierno y a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Diciendo de que si ellos habían obligado que nosotros firmemos ese tratado de préstamos y arriendos, pues deberían firmar un documento donde se comprometían a no intervenir en temas de la política o del Estado peruano, que no haya una intromisión, porque recuerden que el APRA tenía como en sus principios el hecho de ser antiimperialista, ¿no? Y mantener la soberanía. Entonces, cuando Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de lo que ellos estaban proponiendo era eso, ¿no? De que Estados Unidos firmara también ese compromiso y que si no lo hacía, entonces el partido aprista, que miren, estaba proscrito en realidad, iba a terminar tomando partido por las potencias del eje. O sea, estaba diciendo a Estados Unidos abiertamente que iban a apoyar a los nazis. Así que el partido aprista se disparó al pie, porque los Estados Unidos decidieron tomar una estrategia. Por supuesto que no le hicieron caso al partido aprista. En segundo lugar, le aconsejaron a Manuel Prado Garteche, que va a ser el que va a ser presidente en esa época, de que le diera oídos al Partido Socialista, al Partido Comunista Peruano, pero que con el Partido Aprista Peruano se mantuviera más distante, con el objetivo de dividir a los sectores de izquierda y también de castigar al partido aprista. Es cierto de que no había una persecución como en tiempos anteriores de Sánchez Cerro contra el partido aprista, pero ahora, después de esto que habían dicho, pues habían quedado de lado. Por eso es que usted verá que este personaje de Manuel Prado Garteche, en algunos contextos también lo llaman el Stalin peruano, pero no es porque él haya sido socialista, sino es porque va a tener un acercamiento con este partido por el propio consejo que dio Estados Unidos, y sobre todo porque, como usted recuerda, Estados Unidos estaba en el mismo bando que la Unión Soviética, y no precisamente por su voluntad, sino que circunstancialmente las cosas se habían acomodado así. Por eso es que estaba recomendando que haya cierta tolerancia. Bien. A ver, respecto a Manuel Prado Garteche, los militares se pusieron de acuerdo para entregarle el poder a un civil, pero que tuviera gran bagaje militar, como va a ser la figura de Manuel Prado Garteche, que era nada más y nada menos que un hijo de un segundo compromiso de Mariano Ignacio Prado. Sí, el del héroe de la guerra con España, pero que había quedado como un cobarde al irse del Perú con 6 millones durante la guerra con Chile y no regresar, ¿no? Entonces, la familia Prado va a tener este personaje, Manuel Prado Garteche, que era un intelectual, era un ingeniero civil que había estudiado en la UNI y que tenía un doctorado en ciencias que había estudiado en la Universidad San Marcos. Por eso es que era llamado el doctor Prado. Y efectivamente, pues, era un civil. Pero al ser hijo de Mariano Ignacio Prado y al tener mucha familia ligada con lo militar, pues resultó comprometido con estas causas de los militares y por supuesto que va a gobernar al interés de las élites, porque va a ser un gobierno de una familia acomodada. Entonces, Manuel Prado Garteche, ¿no? Va a gobernar justamente en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Vamos a ver entonces cómo es que se desarrolla su gobierno. Desde el punto de vista político, como les digo, tuvo un acercamiento con el Partido Socialista o el Partido Comunista Peruano, ¿no? Y en ese contexto, entonces, se va a desarrollar la legalización de un sindicato, que en ese tiempo se va a denominar la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP. Y en esa época habían también muchos apristas, ¿no? Que eran mayor que la cantidad de gente pegada al bloque marxista y que en su mayoría van a integrar este bloque de la CTP. Bien, ¿qué obras se van a dar durante el gobierno de Prado Ugarteche? Se reconstruyó la Biblioteca Nacional del Perú, porque para colmo se nos incendió la Biblioteca Nacional.
Así que se produjo la reconstrucción. Y se produjo algo muy importante, que va a ser el censo del año 1940. En 1940, entonces, se hace un censo que no solamente iba a saber el número de habitantes que éramos, que en realidad resultó ser casi, porque eran más de 6 millones, eran 6.300.000 aproximadamente peruanos. Sobre todo, saber también los índices de analfabetismo, que eran altos, y también saber cómo estaba distribuida la población a nivel nacional en las regiones. Y por eso se descubrió que el 65% de la población nacional vivía en la sierra. El 29% de la población nacional vivía en la costa. Y el pequeño restante en la selva. Esto es importante porque a partir de los años 40 en adelante va a haber una reconfiguración de la demografía, con una gran migración de gente que va a venir del campo a la ciudad. Vamos a analizarlo luego. A ver, acá les han puesto algunos datos. Aquí, miren, hay una caricatura de la época, ¿no? En un encarte que traía la revista Careta, que se llamaba Jimolido y era de caricaturas de su tiempo, de la política. Y se puede ver acá el presidente Manuel Prado Garteche persiguiendo a Aya de la Torre, porque como les digo, la mayor tolerancia fue con el partido socialista, pero no con los apristas. Y acá hay una foto de Manuel Prado, dice representante de la oligarquía financiera, banqueros, e industrial, propietario del Banco Popular, de la fábrica Santa Catalina. A ver, entonces, dentro de este contexto de los negocios de la exportación con Estados Unidos, las principales exportaciones eran el algodón, el caucho, ya sabe cuál era el precio, ¿no? El algodón con la explotación que se daba de los campesinos, el caucho con el uso de la esclavización de nuestros pueblos originarios de las zonas amazónicas y también la explotación de los hombres del Ande para la extracción del cobre. Una de las cuestiones que caracterizan a Prado Garteche va a ser su visión corporativista, ¿no? ¿Qué cosa es una corporación? Es aquello que consiste en unificar a varios sectores, o sea, es decir, varias empresas que trabajan dentro del mismo rubro, dentro de un bloque que se va a llamar una corporación. Así nació la Corporación del Santa en Ancash, la Corporación de Aviación Comercial, Corpa, que existe hasta la actualidad, y la Corporación del Amazonas para la extracción del caucho. Y en el contexto internacional, bueno, ya hemos visto este asunto de la Segunda Guerra Mundial, pero también se va a presentar particularmente en el año de 1941 una cuestión con Ecuador, que nosotros recordemos que habíamos firmado ya muchos tratados y que había muchas cosas que habían quedado todavía pendientes con Ecuador. Ecuador entonces se va a meter y va a invadir nuestro territorio peruano a la altura de Zarumilla, en Tumbes, por la intención que van a tener de reclamar como suyos los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Este amplio sector, sobre todo en la selva amazónica, y que la aristocracia y los grupos de poder económico de Ecuador siempre han ambicionado, ¿no? Estas zonas de la Amazonía para poder explotar sobre todo el asunto del caucho, ¿no? Y la idea que siempre ha tenido Ecuador de poder llegar incluso a acceder hasta el Amazonas. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo una incursión militar por parte de los ecuatorianos, donde invaden territorio en la zona de Zarumilla y se produce una rápida respuesta de las Fuerzas Armadas peruanas, y por eso esta guerra va a ser la única guerra que ha ganado el Perú en su historia, la guerra del 41. El que va a estar al mando de todo va a ser el general Eloy Ureta,
que por sus acciones militares sería elevado al rango de mariscal tras este conflicto con el Ecuador. Por eso rápidamente se hizo una intervención para sacarlos de nuestro territorio nacional y dentro de este contexto se va a presentar el sacrificio de uno de los grandes últimos héroes en la historia de nuestro país, la figura del capitán FAB, a José Abelardo Quiñones, ¿no? Que aún sabiendo que iba a perder la vida, decidió arremeter contra los enemigos ecuatorianos, bajándose por lo menos 6 naves, haciendo una resistencia suicida. Por eso es que se inmoló de esta forma y José Abelardo Quiñones pasa a ser convertido en héroe nacional. Y desde ahí, desde hace no mucho tiempo, un proyecto de ley, así como el mar es el mar de Grau, que el cielo se llama el espacio aéreo peruano el cielo de Quiñones, ¿no? Y bueno, con justo derecho, porque es un personaje bastante valiente como para hacer una operación suicida, sabiendo que iba a morir, ¿no? Lo hizo, y así, y era un hombre de mediana edad. Entonces, hubo esta rápida intervención, el Oyureta va a ganar mucha popularidad, también Prado Garteche, porque se logró derrotar a los ecuatorianos, y se aprovechó esa situación, ya que Prado Garteche estaba tan amiguito con los Estados Unidos, para poder firmar un acuerdo que tuviera como garantes al mismísimo Brasil, Argentina, Chile y el propio Estados Unidos en Río de Janeiro, que se llamó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del año 1942, en febrero del 42. Entonces, no le quedó de otra a Ecuador que por la presión internacional firmar, ¿no? Este protocolo que cerraba las fronteras peruano-ecuatorianas. Pero ¿qué cosa pasó? Que se comenzaron a instalar los hitos, pero Ecuador va a buscar la forma de evitar de que este tratado se haga vigente y tener una puerta abierta para poder entrar otra vez al conflicto, ¿no? Y por eso es que ellos van a decir que esta zona que está señalada aquí en el mapa, que se denomina la zona de la Cordillera del Cóndor, según ellos, no había sido correctamente delimitada dada la geografía del río Cenepa, y que por eso entonces había que revisar este asunto de los límites, y por eso se quedó sin delimitar esta zona un total de 78 kilómetros. Y eso va a ser problemático porque va a ser por esa zona donde en el año 95 se meten los ecuatorianos a continuar con lo que va a ser la guerra del Cenepa y que eso ya está más reciente. Entonces, ¿qué cosa ocurrió? Ya estaba por terminar el gobierno de Prado Garteche y resulta que tenía que haber nuevas elecciones. Entonces, los sectores conservadores, ¿no?, los que ya estaban en el poder, la aristocracia, la derecha, deciden apoyar a un candidato que a leguas podía ganar, la figura de A ver, el que iba a ganar sí o sí, porque tenía mucha popularidad, era Eloy Ureta, como les digo, después de haber sido el que había dirigido todas las acciones militares contra los ecuatorianos y había logrado la victoria. Entonces, había ganado mucha popularidad y por eso es que la derecha había visto de que él tranquilamente podía ser el próximo presidente. Y es más, estaban seguros que él iba a ganar por la popularidad que tenía. Lo que no contaban es que iba a aparecer otro personaje que les iba a terminar quitando la presidencia, totalmente insospechado, pero vamos a ver qué cosa pasó. Si ahora que un personaje de provincias gane unas elecciones es todo algo rarísimo, es algo que las élites todo lo ven como algo imposible y todo eso por el profundo centralismo que hay en nuestro país, pues en ese tiempo era mucho peor. Por eso es que José Luis Bustamante y Rivero, que era un jurista, un abogado arequipeño, va a terminar sorprendiendo a todo el mundo cuando le gana las elecciones contra todo pronóstico al mismísimo Eloy Ureta y se ganó el odio de la aristocracia. Pero José Luis Bustamante y Rivero, que era un reconocido abogado arequipeño, vamos a ver cómo es que logra ganar la presidencia. Por supuesto que eso no le alcanzaba. Entonces él va a fundar un movimiento que se va a llamar el FREDENA, Frente Democrático Nacional, una alianza de partidos políticos y agrupaciones civiles antioligárquicas, donde vamos a ver cómo termina siendo un pacto con el APRA. Como les digo, el APRA
no podía participar de las elecciones porque seguía proscrito, pero la gente, los apristas, seguían pues obsesionados con Víctor Raúl Laya de la Torre, y lo que él dijera era ley. Entonces él tenía un poder muy importante, el endoce de votos. El APRA podía negociar a quién endosaba esos votos. O sea, si Víctor Raúl decía voten por fulano, por mengano, no voten, hagan esto, eso funcionaba. Y esos votos podían, como yo les digo, el APRA era un partido de masas, podían cambiar los resultados electorales. Por eso es que José Luis Bustamante y Rivero negocia con el APRA, y el APRA, Víctor Raúl les dice: ¿quieren nuestros votos? Pues vamos a apoyar y tú vas a ganar las elecciones. Pero lo siguiente, en primer lugar, amnistía para nuestros presos políticos, o sea, aquellos que fueron encerrados por el simple hecho de ser apristas o por venganza política, que salgan libres. No más persecución a los partidos apristas. Y además, que nos permitas cogobernar. Queremos ministerios, ¿no? Para poder tener el control. Y le habían pedido uno de los más importantes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. Y José Luis Bustamante y Rivero accede y le gana las elecciones contra todo pronóstico a Eloy Ureta. Bueno, ya como puede ver usted, se había ganado el odio de las élites. Así que no le esperaba mucho tiempo en el poder a Bustamante y Rivero. Entonces, ¿qué ocurre? En un principio tenía el apoyo del APRA, en un principio. ¿Por qué? Porque dejó a cumplir, les dio la amnistía, liberó a presos políticos, dejó de perseguirlos, nombró a 2 ministros como ministro de Economía, uno de ellos aprista, ¿no? Entonces la derecha, las clases conservadoras acomodadas, estaban que reventar, porque habían perdido y encima ahora veían que el APRA había llegado al poder con la mano de Bustamante y Rivero. Entonces se la juraron, pues, ¿no? Pero ¿qué cosa ocurrió? A ver, en ese tiempo, producto de esta polarización que se va a dar, van a ocurrir muchos hechos que van a estar ligados a toda esta controversia, ¿no? Por ejemplo, a ver, el hecho del asesinato del dueño del diario La Prensa, ¿ya? Graña Garland, sí, Francisco Graña Garland, fue asesinado, ¿no? Y esto fue pues un gran escándalo nacional. Él era empresario, era periodista, ¿no? Y muy probablemente fue asesinado por orden del partido aprista, ¿ya? ¿Por qué? Porque era pues un severo opositor. Entonces eso fue todo un escándalo, porque a través de su diario va a hacer una gran oposición al partido aprista, ¿no? Entonces, como Víctor Raúl de la Torre lo había llevado prácticamente a poder a Bustamante y Rivero y estaban aliados, entonces pues el diario resultaba opositor a sus intereses. Entonces resulta pues muy sospechoso que haya terminado siendo asesinado, ¿no? Lo mataron en el año 47 a balazos, ¿no? Cuando manejaba su carro, ¿no? Entonces, para la opinión pública y para todo el mundo, esto había sido pues obra de los apristas, ¿no? Por estas publicaciones, aunque también algunos decían que habían sido los del Partido Comunista, ¿no? Y también la extrema derecha también posiblemente, ¿no? Porque querían hacer esto para culpar a los apristas. Entonces había toda una colusión, ¿no? En realidad, no se sabe con certeza qué fue lo que pasó, ¿no? Aunque por lo general han sido atribuidos, ¿no? Estos hechos a que fueron los apristas los que lo asesinaron. A ver, dice Sara. Dice, leí que Odría sugirió un plan de represión para los apristas porque Bustamante no lo aprobó. Escuche, sí, lo que pasa es que eso viene en el siguiente gobierno. Nos estamos encaminando a esto, porque va a ver cómo se lo hicieron a José Luis Bustamante. Ya sabe que al principio él llega con el apoyo del APRA y todo iba muy bien. Después vamos a ver qué pasa. Hasta ahí todavía tenía el apoyo del APRA, pero ¿qué cosa ocurrió? Resulta
de que con todo esto del asesinato de Graña y que la derecha le echaba la culpa al APRA, le echaban la culpa en todo caso a los comunistas y que los del APRA le echaban la culpa a los de la derecha que lo habían hecho justamente para que la gente creyera que habían sido ellos, toda esta confusión y todo este asunto, lo cierto era que la propia derecha, con APRA o sin APRA, no lo soportaban a Bustamante porque no eran ellos los que estaban en el poder. Entonces van a buscar la forma de bajárselo. Por eso van a generar todos estos problemas para que la gente entre en contradicciones. Entonces José Luis Bustamante Rivera fue amenazado abiertamente por los de este grupo que va a ser de la extrema derecha. Y le van a decir, mira Bustamante, son dos cosas. O destituyes a esos ministros apristas y dejas de gobernar con el APRA, o te sacamos a ti y lo pusieron prácticamente entre la espada y la pared. Por eso es que Bustamante destituye a los ministros apristas, y es ahí donde viene el problema. Los apristas, que otrora habían sido su apoyo y lo habían llevado al poder, ahora de un momento a otro los sacaban y ya no eran ministros. Así que imagínense lo que era tirarse de enemigos políticos a los apristas, ¿no? Entonces esto va a ser tan terrible que así como lo habían apoyado, ahora lo van a odiar. Y esa es la situación que se va a dar. Entonces póngase a pensar, Bustamante Rivero ahora no solamente estaba acorralado por las élites, sino estaba acorralado desde las bases por el APRA. Entonces estaba en una situación de un aplastado, como en un sándwich, así lo tenía y faltaba poco para comérselo literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Durante la época que el APRA lo había estado apoyando todavía, el gabinete aprista había promovido el incremento del gasto público y de los impuestos a las exportaciones. Entonces, eso era lo que le terminaba incomodando tanto a la derecha, ¿no? Y por eso habían buscado la manera de que él se enemiste con el APRA y lo habían conseguido, ¿no? Otras cosas que se habían dado en ese tiempo es que se mantuvo el control de precios y de subsidios, es decir, se mantuvo una política de corte más bien estatista, nacionalista e intervencionista. Creación de la empresa petrolera fiscal. A ver, para poder sacar más dinero, ¿no? De cómo reglamentar el sector petrolero en nuestro país y cómo sacar impuestos. Pero ahora, con todo el APRA de oposición, los apristas, desde el Congreso, la oposición legislativa, ahora sí, del APRA y del sector oligárquico, van a terminar aplastándolo por completo. Aún así, José Luis Bustamante y Rivero va a ser recordado por haber dado la ley de educación secundaria gratuita, porque hasta ese entonces eso era de paga, solo hasta la primaria era gratuita. También haber lanzado la ley del yanaconaje para aquellos que trabajaban bajo unas condiciones similares a las del yanaconaje en la época colonial, ¿no? Entonces, hay una reforma de los derechos y de las prestaciones con este servicio de las labores agrícolas, trabajador agrícola. Y, aunque parezca mentira, José Luis Bustamante Rivero en todo este tiempo va a dejar un legado que va a ser muy importante en la historia de nuestro país, porque él va a acudir a instancias internacionales para poder defender como jurista, abogado que era, la razón de un proyecto, la de establecer de que el Perú tuviera soberanía sobre 200 millas en proyección desde la orilla, ¿no? Hacia mar abierto para el Perú, que sea zona de su espacio soberano, espacio marítimo soberano de 200 millas, que en teoría son 360 kilómetros. Usted se para en la orilla del mar y mira hacia en adelante, serían 360 kilómetros lo que reclamaba José Luis Bustamante Rivero como zona soberana. Que Estados Unidos fue el que más se opuso a que esto sucediera. Quería a lo mucho darnos 12 millas en proyección. Pero él, con su impecable defensa y sus argumentos legales, logró que el Perú pudiera tener 200 millas de mar, ¿no? Eso es importante porque se sentó un precedente legal en Sudamérica y muchas otras naciones van a también a reclamar 200 millas por el precedente que había sentado el Perú. Pero ya vemos entonces que Bustamante Rivero era un excelente jurista y era un personaje que no basta con que tú seas un genio o seas muy capaz, sino que políticamente terminas atrapado cuando hay muchos intereses económicos o partidos que mueven masas y que pueden aplastarte y dejarte al medio. Y eso fue lo que le pasó a Bustamante Rivero. Entonces, ocurre un hecho que termina desencadenando su salida.
Los apristas deciden darle un golpe de gracia para bajarse a Bustamante por venganza de lo que les había hecho, de sacarlos del gobierno. Entonces, el 3 de octubre de 1948 hay un intento de golpe de Estado aprista que termina siendo fallido en el Callao, es decir, un sector de la gendarmería, es decir, un grupo de militares, pero de baja categoría, vamos a decir, van a tomar el Real Felipe y van a exigir que José Luis Bustamante y Rivero renuncie a la presidencia. Lo que van a encontrar es de que terminan metiéndose los militares, los van a desalojar y van a morir algunos de estos levantados apristas, y por eso se convirtió en un golpe de Estado fallido, ¿no? Entonces, ya que el APRA había logrado cierta notoriedad, pasa otra vez a ser fuera de la ley, porque fue acusado inmediatamente Víctor Raúl Haya de la Torre de estar detrás de este levantamiento. Por supuesto que Víctor Raúl se negó rotundamente diciendo que él no había sido, que no había dado la orden, se lavó las manos, pero bien sabido era de que no se movía un dedo en el APRA sin que él diera la autorización. Así que había pues una responsabilidad, pero él dijo de que él no había sido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La derecha, aprovechando todo este caos, y el APRA ya había dado, digamos, la primera puñalada, le faltaba el golpe de gracia. Entonces, la derecha, pretextando, ¿no?, de que había pues un clima de inseguridad y toda esta situación, entonces para proteger los intereses de la nación ante esta emergencia y todo lo que estaba causando el APRA, va a dar un golpe de Estado, utilizando el personaje que mencionó su compañera Sara, a Manuel Odría, un militar, ¿no?, que van a quererlo usar como a Sánchez Cerro, para que diera golpe de Estado, defendiendo los intereses oligárquicos, por supuesto, porque ustedes creen que ante esta situación se iban a arriesgar los militares, la derecha, a hacer elecciones. Sabían que en esas elecciones podía ganar, claro, no Víctor Raúl, porque ya el partido otra vez había sido sancionado, sino alguien que tuviera, así como Eguigure, unos ideales que coincidieran con la posición del APRA, ¿no? Entonces, por eso lo van a utilizar a Manuel Odría, pero personaje bastante curioso, porque van a buscar a alguien que también tuviera características como para que el pueblo pudiera apoyarlo. Manuel Odría. Manuel Odría era, acá les han puesto su fotografía, no, pero acá le han puesto una caricatura. Manuel Odría va a ser un personaje que formaba parte pues de todo este grupo militar, pero era tarmeño de nacimiento. Y tenía un carácter, ¿no?, que según me dice mi abuela y mi mamá, que yo no soy de esa época, pero ellas me han contado, se comportaba como un resti, así, usted lo conoce, ese personaje, y ese tipo de conducta, como que intentaba ser gracioso, campechano, entonces, para ganarse a la gente. Por eso es que a propósito lo habían escogido a Odría, para que sea él el que haga este golpe de Estado y la gente pudiera identificarse con él, porque prácticamente van a querer hacer lo mismo que habían hecho con Sánchez Cerro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Odría toma la batuta? Porque dice que como el país estaba en emergencia y el APRA estaba descontrolada y que Bustamante y Rivero no sabía qué hacer, entonces pues los militares se tomaban la responsabilidad de hacer una revolución restauradora para restaurar el orden, y por eso se metió a golpe de Estado Odría, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde Arequipa, desde donde él estaba en ese momento, para derrocar el régimen de Bustamante. Hacia un golpe que en realidad, como ya sabemos, estaba orquestado por la derecha oligárquica y los altos oficiales del ejército, ¿no? Y de esta manera entonces toma el control y va a tener un gobierno provisorio, pero que en realidad era la parte del gobierno ilegítimo, porque él era un golpista. Le pasa lo mismo que a Sánchez Cerro. Era un presidente de hecho, pero no de derecho. Un gobierno provisorio desde 1948 hasta 1950. En donde, para deshacerse de todos sus enemigos políticos, de los opositores, va a lanzar una ley de seguridad interior para perseguir a sus enemigos políticos, ¿no?,
para bajárselo, ¿no? Como usted ve acá, hay una caricatura de la época, también de caretas, donde se ve a Odría en persecución de Haya de la Torre, quien huyó a la Embajada de Colombia, en realidad, ¿no? Porque querían meterlo preso estos odristas. Por eso Odría va a ser un gran persecutor del APRA, como usted dice, su compañera. ¿Por qué Bustamante no lo aprobó? Porque Bustamante en un principio había sido aliado de ellos y después ya no le dieron ni tiempo de hacerlo porque se lo bajaron bien rápido. Entonces los militares sí, porque los militares ya tenían pues tienen un odio marcado a los partidos de izquierda porque ellos son los defensores de los intereses de las élites. Entonces, pues obviamente cualquier partido político que tuviera un interés en empoderar a las clases populares son sus enemigos porque ellos van a perder sus privilegios. O sea que los militares tienen muchos privilegios, cobran su sueldo del Estado, tienen una serie de bonificaciones, encima si están en actividad, misiones especiales o cosas que les ponen, le dan un montón de dinero, cuando se jubilan le dan una pensión enorme. Entonces creen que van a querer perder todos sus privilegios, pero su misión, ¿por qué son también pagados? Porque en realidad nosotros sí, para la guerra y todo esto, pero ¿a qué se dedican en realidad? A defender los intereses oligárquicos. Y por eso que son ellos que cuando ven que asoma algún peligro de sus amos, que son la gente de las élites, los conservadores, las familias acomodadas, ellos salen incluso a matar al propio pueblo. Y no lo estoy inventando, usted lo está viendo, está viviendo esta época tan fea, qué triste que les haya tocado volver a los 90 como vivimos en los 90. A mí me resulta peor todavía porque yo pasé mi niñez así y ahora volverlo a ver es un regresar espantoso. Pues esa va a ser la intención de fondo. Entonces, ¿qué cosa hace? Como la gente decía, ay, pero Odría es un presidente de hecho y no de derecho, ¿no? Entonces, va a ser lo mismo que hizo Sánchez Cerro, ¿no? Que va a ser, ¿no? Hacer unas elecciones, ¿no? Y amañarlas para poder, ¿cómo se llama? Ganarlas y quedarse con el poder, porque ya lo tenía, pues, ¿no? Solamente tenía que hacer un formalismo para poder ser, pues, un presidente constitucional. Entonces, Odría, que va a tener una lógica de bajada al llano, va a ser su estrategia, así se va a denominar, en este contacto con la población para que la gente lo vea como que él era parte del pueblo y poder canalizar según sus intereses, ¿no? Y de un levantamiento en Arequipa que va a ser el que lo conduce justamente a empoderarse de esta manera, va a ganar las elecciones, quedándose como único candidato porque impugnó a todos los que eran sus opositores en el año de 1950 con la victoria de su partido que se llamaba la Unión Nacional Odrista. Ahora, ¿cómo fue su gobierno ya constitucional? Porque ya se había hecho presidente, pues hacía la fuerza a la mala, pero se había hecho presidente. Entre 1950 y 1956, Odría fue presidente ya porque ya había ganado las elecciones, así que se puso la banda presidencial y ya lo era. En esa época recibimos la visita de la misión Klein. La misión Klein era, así como llegó en la época de Sánchez Cerro, la misión Kemmerer, ¿no? De estos economistas norteamericanos trayéndonos la receta de cómo manejar la economía, igualito Estados Unidos va a mandar a otros. La misión Klein, otro grupo de economistas, pero es que ahora querían otra cosa de nosotros. Recomendaban, y porque Estados Unidos ya tenía pues su economía recuperada y estaban en otra onda y estaban en pleno contexto de esta lucha con la Unión Soviética en plena Guerra Fría y les interesaba que nosotros implantemos medidas de corte liberal y de tono ortodoxo, o sea, medidas económicas y políticas liberales en absoluto. O sea, nada que hubiera control de precios, que el Estado tuviera participación, gestión, no. Querían todo un liberalismo extremo. Y para eso se prestó este personaje que va a ser Pedro Beltrán. Pedro Beltrán era un defensor acérrimo del liberalismo económico y estuvo detrás de los gobiernos que se van a suscitar en los años subsiguientes, ¿no? Ahí detrás de estos militares o de estos civiles que van a venir y que son pues totalmente elitistas. En esa época encima, Odría tuvo suerte porque empezó la guerra de Corea y la guerra de Corea nos dio mucho dinero porque como les digo, el Perú tiene un negocio muy sucio que es vender insumos para las
para las armas de guerra, ¿no? Para la fabricación de municiones. Entonces, bajo esa circunstancia, es que comenzó entrando mucho dinero, así que había plata y con eso va a aprovechar Rodríguez en hacer una serie de obras públicas tratando de ganarse a la voluntad popular. Porque necesitaba tener una base social, además quería perennizarse en el poder. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Bueno, la construcción, la reconstrucción del Estado Nacional, el Estadio Nacional, el Estadio de la Universidad San Marcos, el hospital, a ver, la creación del Hospital del Empleado, que va a ser el Hospital Rebagliati, que lo podemos ver acá en la siguiente diapositiva, ¿no? Se puede ver este hospital que queda en la avenida Salaberry, ¿no? El Hospital Central del Empleado, y lo hizo justamente porque surgió el seguro social del empleado. O sea, ya no solamente los obreros iban a tener, como desde la época de Oscar Benavides, su seguro de salud y además su propio hospital, sino que ahora también elevaban esto hacia los empleados, que eran los que trabajaban en las oficinas, ¿no? Entonces, el Hospital Edgardo Rebagliati Martins es el que se construye en esta época. Veamos también que se construyen una serie de grandes unidades escolares, ¿no? Las grandes unidades escolares de estos colegios enormes y ejemplares que se van a construir, pero principalmente en la costa peruana y sobre todo en Lima. Entonces, esto va a ocasionar un asunto que va a ser el telón de fondo de las próximas décadas, ¿no? Y que va a ser la migración del campo a la ciudad y la gente que sale masivamente, sobre todo de la sierra, para venir a Lima para encontrar, ¿no? Alguna oportunidad de educación, de salud y de trabajo, cosa que el Estado peruano no ha proveído para las provincias, ¿no? Para el interior de nuestro país. También en esta época de Odría los militares se dan cuenta de que ellos tienen que estar detrás de todos los gobiernos y por eso es que se crea el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. Este Centro de Altos Estudios Militares que va a capacitar a los militares más destacados de cada una de las Fuerzas Armadas para que pueda haber un conjunto de estos militares egresados de ahí y que puedan participar en cuestiones de planificación, de defensa nacional, de proyectos de desarrollo, de seguridad nacional. O sea, ellos ya metiéndose en otros aspectos que van mucho más allá de su rol de militares, pero lo hacían porque, o sea, como se decía en su tiempo, el CAEM va a ser la escuelita de los golpistas, y de verdad que en eso se convirtió. Y también se construyeron en esa época las grandes unidades vecinales, ¿no? Que van a ser complejos arquitectónicos para poder tener viviendas para las clases medias de la ciudad. Muy bien. Y en ese periodo, desde el punto de vista social, va a iniciar un proceso que va a intensificar, ¿no? El flujo migratorio del campo a la ciudad, ¿no? La gran migración de personas provincianas, sobre todo de la sierra peruana, que ha hecho que hoy en día, a ver, de lo que el 65% de la población peruana vivía en la zona del Ande, de la sierra, hoy en día el 32% de la población peruana vive en la sierra. Quiere decir que prácticamente la mitad de la sierra se terminó vaciando en la costa, porque en la costa en la actualidad tenemos al 54% de la población nacional, ¿no? Mientras que teníamos antes de los años 40 al 29%. Entonces, este fenómeno va a causar un mayor centralismo porque la gente va a salir de los Andes y va a llegar principalmente a la costa, pero sobre todo en un 95% a Lima, que ha ocasionado pues un desbalance poblacional, que hoy en día en Lima tenemos 10 millones de habitantes, un poco más, que son un tercio de la población nacional, y que es demasiado, ¿no? En sociología hubo un término que se va a acuñar a partir de los años 80, ese término aparece dentro de la currícula de lo que les piden para postular, ¿no? Aunque es un término que está ya algo desfasado, pienso yo, es un término de sociología que se denomina la cholificación de la capital. Y suena discriminatorio, ¿no? Pero es un término que se empezó a trabajar en los años 80 y como le digo, ha habido muchas propuestas de actualizarlo, pero para fines de postular el término permanece dentro del temario de examen de admisión, así que lo vamos a dejar ahí. Pero suena mal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pero a qué se refiere?
como le digo, está desfasado, ¿no? En la época de los años 80 se manejaba ese término. La sociología va a denominar así al proceso de incorporación de la población indígena al entorno urbano, que asimila los patrones de vida occidentales, pero mantiene elementos de su identidad andina. Y eso nos toca a todos de una manera muy personal, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, ¿no? ¿Cuál de ustedes tiene sus 4 abuelitos limeños? Y si es así, sus bisabuelitos, ¿de dónde son? Me imagino que lo saben, ¿no? Entonces ahí usted se va a dar cuenta que nosotros somos esencialmente de origen provincial, ¿no? Incluso ustedes también podrían estar llevando este curso desde el interior del país, como el ciclo anterior, tuve alumnos de Ayacucho, de Chincha, de diferentes localidades internas. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día las regiones tienen mayor protagonismo, pero siguen siendo abandonadas por el gobierno central, imagínense en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que sus bisabuelitos o mis abuelitos terminaron llegando del campo a la ciudad para buscar las oportunidades que ya no tenían, y ya ni siquiera para ellos, sino para, para sus hijos, ¿no? Entonces, si nosotros miramos a nuestros orígenes, y si no se hubiera dado todo este fenómeno migratorio, ¿sabe dónde debería haber nacido usted? En la tierra de su bisabuelita materna. ¿M? ¿De dónde es su bisabuelita materna? O ya, su abuela materna en todo caso. ¿M? Siendo así, entonces nosotros, si es que estamos aquí en Lima o hemos nacido en Lima, es una cuestión de por accidente, se da cuenta, porque en realidad quiere decir que somos una consecuencia de este proceso migratorio. Se da cuenta, del campo a la ciudad. Entonces va a reconfigurar por completo lo que es la ciudad, lo que es la capital y la demografía. Y este proceso se acelera, empieza en los años 40, pero se acelera en los años 50, sobre todo en el gobierno de Odría. ¿Qué medidas sociales tomó Odría durante su gobierno? A ver, medidas sociales, bueno, como ya les mencioné, la creación del Seguro Social del Empleado, la del Hospital Central, el Rebagliati, y también se logra el voto femenino presidencial. Pero por más que esto fuera justo, y lo cual quiere decir que en esa época todavía las mujeres no votaban, ¿cuál va a ser el proceso del hecho de que las mujeres podamos sufragar en este país? A ver, en la época de Sánchez Cerro, las mujeres, hasta la época de Sánchez Cerro, nosotros no votábamos, ¿ya? Porque no nos consideraban lo suficientemente inteligentes como para participar de la política, imagínense, ¿no? Entonces Sánchez Cerro decide dar una norma con el gobierno de que las mujeres podían votar, pero solamente en las elecciones municipales, nada más. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Sánchez Cerro, que era tan retrógrado y conservador, ¿por qué? Bueno, no porque realmente pensara que nosotros debiésemos votar, sino que lo que quería era duplicar la intención de voto de los candidatos elitistas en las zonas, en los distritos. ¿Por qué? Porque solamente podían votar, ahora con esta nueva norma, para elecciones municipales, las mujeres que fueran mayores de edad y que necesariamente estuvieran alfabetizadas. Y las únicas mujeres que estaban alfabetizadas eran las mujeres de la clase media y aristocracia para arriba. Entonces el voto elitista se duplicó y de esa manera, por eso nos dieron el voto. Y ahora, para los años 50, en la época de Odría, ¿por qué los militares nos darían el voto a nosotras las mujeres? Para empezar, era una circunstancia que se estaba dando en todo el contexto de Sudamérica, recién. O sea que las mujeres no llevábamos votando ni 100 años, imagínense, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo Odría? Porque su esposa, la figura de María Delgado Romero, la esposa de Odría, era una mujer que inaugura, digamos, este rol de hacer labor social, ¿no? Eso de ser la primera dama que se encargue de ayudar a los niños, de ir a los comedores populares, de apoyar, tener esa labor. Y era bastante popular, ¿no? O sea, la gente lo identificaba a él por su esposa y así se habían ganado la simpatía. Y él tenía intenciones que cuando saliera de la presidencia su esposa siguiera ligada, quería que fuera alcaldesa de Lima, o si no, que fuera congresista. Por eso es que dio el voto a las mujeres, porque sabía que este voto le iba a favorecer a su esposa. O sea, en las elecciones generales y por ende, por su esposa, iban a votar por él, ¿se da cuenta? O sea, todo estaba calculado, ¿no? Así, imagínense lo que tuvo que pasar para que nos den el voto a nosotros las mujeres. También se masifica pues la educación con la creación de las grandes unidades escolares, pero como les digo, en la costa y principalmente en Lima, por eso que la gente vino con la intención de conseguir la educación, ¿no? Y tuvieron que emigrar del campo a la ciudad.
Y una política asistencialista, donde ella sabía que toda la masa que llegaba a la capital podían servirle como votantes. Así que se va a pasear por los asentamientos humanos, por las zonas más pobres, llevando alimentos y visitándolos y tratando de ganarse a la gente porque necesitaba una base social. Además, Odría tenía un partido. Su partido se llamaba la Unión Nacional Odrista y se estaba asegurando tener los votos de la gente. A ver, ocurre una circunstancia dentro de todo este contexto y con miras a las elecciones que se iban a dar de todas maneras. Lo que se conoce como el Pacto de Monterrico. El Pacto de Monterrico, ¿ya? Vamos a ver cómo terminan acordando en este caso el APRA volver a la legalidad. Eso era lo que quería. Por eso se va a reunir con diferentes personajes, con Manuel Prado Garteche, quien lo había perseguido en su primer gobierno, pero ahora que se encaminaba a tener un segundo gobierno, el APRA va a negociar la legalidad y que dejen de perseguirlo, como hacer un pacto de convivencia. Y vamos a encontrar otros personajes, como el mismo Odría, tan persecutor del APRA, sentado en la misma mesa con ella de la Torre, el mismísimo Pedro Beltrán, el ideólogo ultraliberal, ¿no? Y acá otro personaje ligado a la política, Eudosio Rabines. Todos ellos entonces sentados en una mesa, coordinando cómo iban a acomodarse. Lo que decíamos, cuando terminan pactando. Y por eso llegamos a lo que va a ser el segundo gobierno de Manuel Prado Garteche. Entre 1956 y 1962 llega al poder otra vez y con este acuerdo, este pacto de convivencia y con el apoyo del mismo APRA, ¿no? A quien tanto habían perseguido, pues les digo ya de verdad, estos enemigos del ayer pueden ser los aliados del mañana y eso es un problema, ¿no? Porque al final y toda la gente y el pueblo que muere, que se desgastan en estos líos para que al final su líder se acomode. Lo que decían los anarquistas, ¿no? Por eso vemos acá otra caricatura de la época, donde vemos a Víctor Raúl de la Torre, vean, con el APRA, ¿no? Como sirviente de Manuel Prado Garteche y ayudándolo y siendo su asesor y todo para que llegue al poder, porque les habían prometido, ¿qué cosa? La convivencia pacífica, ¿no? Este pacto entre el APRA y la derecha oligárquica, insólito, ¿no? O sea, ¿quién podría haber imaginado algo así, ¿no? Que está representada en este caso por Prado, y que aquí podemos ver ya cómo el APRA comienza a perder su esencia. O sea, a partir de acá se empieza a podrir la cosa, ¿no? Después de haber sido un partido de masas, cuánta gente fue asesinada, cuánta gente murió por sus ideales, para que termine traicionando de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué cosa había de contexto de fondo en este gobierno de Manuel Prado Garteche, ¿no? De que se había iniciado en Cuba justamente para 1956 lo que va a ser la guerrilla, es decir, lo que se va a encaminar hacia la revolución cubana. Y por supuesto que acá las élites tenían mucho miedo de que se dé pues esta revolución. Entonces, para proteger sus intereses, ¿no? Van a hacer todo un plan para evitar que suceda lo de la revolución cubana en cualquiera de estos países de Latinoamérica, que Estados Unidos los identificaba como suyos, como propios. Entonces, se va a dar este plan que va a ser Estados Unidos y que va a venir como en un paseo proselitista por toda Latinoamérica, trayendo su nuevo proyecto para Latinoamérica que se va a llamar Alianza para el Progreso. Y ya sé que ese nombre le suena al partido de Acuña, pues para que vea, Acuña para variar también se plagió el nombre de su partido, ¿ya? Porque Alianza para el Progreso fue el plan que hizo Kennedy, ¿no? Con sus economistas, todo, y se paseó por Sudamérica para adherirnos a este proyecto en donde ellos daban las pautas y Estados Unidos nos dirigía qué cosa debíamos hacer y Prado Garteche, que era su viejo aliado, terminaría pues acomodando todo a sus intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Se creó con los militares egresados del CAEM, del Centro de Altos Estudios Militares, lo que va a ser el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Listo. Ahora los militares egresados del CAEM pasaban a tener un cargo ahí de manera exclusiva para poder ellos intervenir en asuntos del Estado. ¿Se da cuenta? Militares ahí sentados, ¿no? Haciendo labores que en realidad no le corresponden a los militares, ¿no? Pero metidos ahí en la política. Ahora, aparece
partidos de lo que se va a denominar la democracia cristiana, que no es otra cosa que en realidad partidos de derecha, pero que trataban de vestirse como ser de centro, como tener para ganarse el apoyo de las masas. ¿Se da cuenta? Aparecen por eso Acción Popular, ¿no? Con Fernando Belaúnde Terry, y también el Partido de la Democracia Cristiana, que va a ser, como les digo, una visión reblandecida e intermedia de lo que eran los partidos de derecha, pero buscando como una derecha popular, entre comillas, ¿no? O sea, engañar a la población para poder tener ahí su bloque de aliados. ¿Cuál es la característica que tiene Prado Ugarteche dentro de su tendencia de gobierno? A ver, vamos a encontrar una ley de promoción industrial. Prado Ugarteche tenía una visión hacia la industrialización, va a crear la escuela del Senati, ¿no? Y la instauración de un modelo liberal, pues el de Pedro Beltrán, o sea, va a continuar ese personaje, ese liberal metido en la política nacional, demostrando de que estaba impuesto prácticamente por los Estados Unidos. Así como también fuimos testigos de, por ejemplo, del boom azucarero. El boom azucarero tenía que ver con que, como Cuba había sido bloqueada, ¿no? Por la revolución y como una última clase de historia universal, lo vamos a ver, Estados Unidos lo sancionó, que nadie le comprara y que nadie le vendiera, entonces el Perú comenzó a exportar mucha azúcar para suplir esto que Cuba ya no, Estados Unidos no les compraba a ellos, ¿no? Pero también nos vino el boom pesquero, donde vamos a ver la figura de este hombre que era hijo de padres inmigrantes italianos, pero nacido en el Perú, Luis Banquero Rossi. ¿Ya? Banquero Rossi había sido un hombre de negocios desde muy joven y había surgido incluso desde la pobreza prácticamente o de una situación no muy buena a convertirse prácticamente en un millonario en nuestro país y por tener mucho olfato para los negocios. Él es el gran promotor de la industria pesquera, ¿no? Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca y llegó a ser director del Banco Central de Reservas, ¿no? Un personaje que tenía mucha proyección política, la gente lo veía como presidenciable y justamente por eso sus enemigos políticos se encargaron de contratar un asesino para que se deshaga de un mercenario. Pero dentro de las cosas que hizo Luis Banquero Rossi está en convertir a Chimbote en el epicentro del boom pesquero y conservero, llegando nosotros a ser los primeros exportadores de harina y aceite de pescado a nivel internacional, destronando a los japoneses, duplicándoles su producción mensual. Y en medio de todas ese boom pesquero que vamos a tener por Luis Banquero Rossi, porque no fue un asunto del Estado, sino de una persona que era un gran empresario, vamos a ver cómo termina siendo asesinado en el año de 1972, pero eso ya durante periodos posteriores, así que luego hablaremos de su asesinato en la próxima clase de Historia del Perú, la semana 18. Bien, a ver, dentro del punto de vista social, ¿qué cosa ocurría de telón de fondo de este gobierno de Prado Ugarteche? A ver, recuerdan la vieja tensión contra los gamonales en la tierra. Ese era un problema que lo que habían y los reclamos y lo que hacía que la gente canalizara todo su odio contra los gamonales, los hacendados y la explotación y el centralismo para apoyar los movimientos que fueran reivindicativos de la tierra y comenzaba a moverse una serie de movilizaciones campesinas tomando tierras que eran tierras comunales y para poder ejercer presión sobre los gamonales y sobre el gobierno y vamos a ver que se van a dar diferentes puntos, pero sobre todo en el Cusco, como va a ser en el caso de 1962, con la iniciativa de este estudiante de agronomía en el Cusco, llamado Hugo Blanco, que está vivo hasta la fecha, y que estaba afiliado al grupo de la izquierda trotskista, o sea, la izquierda internacionalista, ¿se acuerdan de León Trotsky, ¿no? El opositor de Stalin, ¿no? Y va a promover una revolución social en el Cusco y se van a convertir en guerrillas, ¿no? De querer tumbarse a los gobiernos porque
estaban desengañados por completo de ellos. Entonces van a aparecer guerrillas y muchos comienzan a emular a la Revolución Cubana. Y era justamente lo que Estados Unidos quería evitar, porque sabían que podían perder el poder, ¿no? Por eso es que el gobierno, preocupado ante este levantamiento por la reforma agraria, van a crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria para poder, según ellos, estudiar el caso, cómo aplicar la reforma agraria, pero ya sabemos de que no iban a chocar con los intereses de los hacendados, ¿no? Así que lo que querían era ganar tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Tocaba elecciones. Y en estas elecciones, entonces, se van a presentar ya personajes ya conocidos. En primer lugar, Víctor Raúl Haya de la Torre, que con todo este pacto de convivencia y todo había vuelto a la realidad. Entonces se presenta Víctor Raúl Haya de la Torre por el APRA. Se presenta Manuel Odría con su partido, la Unión Nacional Odrista. Y se presenta un nuevo, digamos, en estos ambientes, Fernando Belaúnde Terry, líder del Partido Acción Popular. ¿Y qué ocurre? Los tres entonces se lanzan a la contienda y cuando se empieza con el conteo de votos, resulta que ninguno de los tres había llegado al tercio de votos válidos. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué situación viene? Vino un golpe de Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente los partidos comenzaron a reclamar, ¿no? Pero uno de nosotros tiene que haber ganado, así todo va a llegar al tercio de los votos, lo que usted quiere, pasa que no nos quieren dar el poder. ¿Por qué? Resulta que habían quedado todos muy cercanos, casi un empate entre Haya de la Torre con Belaúnde y un poco más abajo estaba Odría. Entonces, los apristas, aunque parezca insólito, se aliaron con los odristas, sí, aquellos que los mandaron a la cárcel, que los persiguieron, y con la intención de ser uno solo, en bloque, ya los habíamos visto en esa foto comiendo juntos a Odría con Víctor Robledo de la Torre, se habían buscado cómo aliarse, y ante esto, entonces los militares no querían que el APRA tome el poder y tampoco que esté el otro bloque, que en este caso era la extrema derecha. Por ese motivo, decidieron dar, como ya sabemos, la vieja confiable, golpe de Estado, otra vez golpe de Estado, ¿no? Y van a utilizar a dos militares, la figura de Ricardo Pérez Godoy y de Nicolás Lindley, quienes van a ser los dos que van a ocupar este cargo de un gobierno golpista que se llama el de la Junta Militar. Un gobierno, los militares dicen, no, nosotros nos vamos a meter para poder, ¿no? Como Prado todavía estaba en el poder, ¿eh? Y como había este problema de las elecciones, y ya vieron que Lapra y Odría se estaban uniendo, entonces dieron el golpe de militar a Prado Garteche y se metieron por los militares porque decían de que no había garantías para el proceso y que se quedaban a lo mucho un año nomás para poder ordenar las cosas y poner nuevas normas para que no vuelva a haber este triple empate y poder de alguna manera reglamentar las elecciones. Pero ya sabemos, era miedo de que llegara el APRA al poder, principalmente era eso. Entonces, ¿qué buscar? ¿Cuál era el objetivo de esta breve junta militar? ¿No? Establecer un régimen provisorio para evitar que un gobierno aprista conservador e iniciar un proceso de reformas sociales. Pero ¿qué cosa iba pasando de telón de fondo en ese momento? Resulta de que, a ver, se van a levantar ya, como había estas demandas por la reforma agraria, se levantan entonces, ¿no? Bueno, levantamientos, tomas de tierras, todo. Entonces, ¿qué pasa? Los militares dicen, ¿saben qué? Vamos a sacar la ley de bases de la reforma agraria. Eso está en nota de positivo, ahorita regresamos acá porque los temas están como divididos, ¿no? Ya, vamos a hacer la ley de bases de la reforma agraria, es decir, sobre qué base vamos a hacer, se va a promover la reforma agraria, pero para el próximo gobierno. Entonces, dice, vamos a convocar un partido político de masas para que se vea que es transparente, ¿no? Y que no solamente lo estamos haciendo los militares. Y, por ejemplo, vamos a convocar al APRA. El APRA fue convocado, el APRA participó en la elaboración de la ley de bases de la reforma agraria. Pero ¿qué cosa ocurrió?
que cuando sale esta ley de bases, lo que decía era de que se les iba a otorgar tierras a los campesinos, sí, muy bien, pero tierras seriazas, los cerros pelados, calatos, un cerros rocosos en donde no se puede sembrar, y no se estaba tocando las tierras que se habían robado durante siglos los gamonales, ni tampoco las tierras que se habían agarrado los hacendados en la costa. Entonces, esto dentro del APRA fue un sismo, un terremoto, porque el APRA terminó sintiéndose la mayor parte del partido traicionada, mientras que la élite aprista prácticamente se había vendido los intereses de estos militares, y el resto del APRA se molestó y por eso el APRA se fragmentó y aparece una rama que se llama el APRA rebelde, ¿ya? Pero, ¿qué cosa ocurre? Resulta de que el primo de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era un militante aprista de ahí de bastante renombre, se llamaba Luis de la Puente Uceda. Y al darse cuenta de que el APRA traiciona así los intereses populares, primero se partió con los del APRA rebelde, pero después decidió dejar todo lo que era el APRA y convertirse hacia la izquierda, hacia un movimiento marxista, marchando al interior, a la sierra, para poder hacer una guerrilla al estilo Cuba. Así que Luis de la Puente Uceda parte y arma una guerrilla en la sierra en el año de 1962. Otro personaje que también aparece como un guerrillero en ese tiempo va a ser la figura de Héctor Béjar. Y ya sé que él le parece conocido porque él ha estado de ministro en el gobierno de Pedro Castillo cuando empezó su gobierno. Y Héctor Béjar es un destacado docente de la Facultad de Ciencias Sociales, en la maestría, incluso a nosotros también nos ha enseñado, ha sido mi profesor, enseñaba teoría social clásica, ¿no? Héctor Béjar es un personaje, ¿no? Que en ese tiempo va a tratar de hacer lo que en muchos puntos de Sudamérica se estaba haciendo, hacer una revolución al estilo de la revolución cubana, ¿no? Tumbándose pues a los regímenes conservadores y todo eso. Entonces él también va a marchar y va a hacer un movimiento que se va a llamar el ELN, y estaban dirigidas por Héctor Béjar, que ahora lo ha visto, debe estar bien viejito, está bien viejito, en esa época pues tenía esta apariencia, ¿no? Entonces, este Ejército de Liberación Nacional, ELN, era una agrupación de izquierda revolucionaria formada y entrenada en Cuba. ¿Por qué? Porque una relación muy importante con lo que había sido la guerrilla cubana, ¿no? En el año de 1962 ingresó al Perú por la frontera boliviana, ¿ya? En ese tiempo, porque recuerdan ustedes que el Che Guevara se fue a intentar hacer la revolución en Bolivia y terminó asesinado en el año 1967. Bueno, si no lo sabían, ya se lo mencioné y la próxima clase nos toca hablar también del tema de la Revolución Cubana. Lo cierto es que también uno de los famosos militantes del ELN va a ser la figura de Javier Heró, que usted lo debe haber visto en literatura, ¿no? Como un poeta que murió tempranamente y que él también estuvo involucrado, porque era una época en que la juventud, obviamente, contra todos estos gobiernos conservadores, pro-norteamericanos, y como usted ve, llenos de estos militares viejos que no les gustaba el juego democrático, y si ganaba alguien que no les gustaba o le convenía, no les convenía, como hasta ahora, lo que hacían era patear el tablero y colocar a su gente. Entonces muchos jóvenes se comprometieron en estos movimientos y algunos terminaron muertos, como Javier Heró, que fue asesinado en un río, ¿no? Héctor Béjar sí continuó con vida, a pesar de que se ordenó la muerte de todos los líderes de estos movimientos, de estos levantamientos. Por ejemplo, Luis de la Puente Uceda fue asesinado, ¿no? Sin embargo, Hugo Blanco, el que habíamos visto nosotros acá, tampoco llegó a ser asesinado, aunque fue encarcelado, ¿no? Él hoy en día está también bien viejo, pero está ligado a los movimientos de, no lo vi, ¿dónde lo vi? Que la televisión salió con todo el grupo y dije, ah, ese es Hugo Blanco, qué viejo está. Este, con la gente del Frente Amplio, la gente que está ligada a Verónica Mendoza, todo eso, ¿no? Entonces, estos son personajes que tuvieron mucha vigencia hace 60 años, imagínense cuánto tiempo atrás, ¿no? Ahora están bastante viejos. Eh, Bien, entonces, ¿qué más pasa en este gobierno de estos militares golpistas que dijeron que se quedaban un año, se quedaron quedando un año y medio aproximadamente, ¿no? Bueno, hicieron esta ley de bases de la reforma agraria, que fue todo un escándalo. Decidieron de que se iba a hacer una cifra repartidora. ¿Para qué? Para el asunto de los que iban a ocupar los escaños en el Congreso, en el Parlamento, de los senadores que había en ese tiempo también, así como también crearon el Instituto Nacional de Planificación, con la idea de que todo aquel que llegue a la presidencia tenía que tener un plan de gobierno. Sí, pero eso está muy bien, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, está muy bien que haya un plan de gobierno. El problema
era que, a ver, el problema era que, a ver, el asunto del plan de gobierno, el problema era que no lo hacían porque realmente a ellos les, ¿cómo se llama?, les conviniese o porque, o sea, porque realmente pensaban de que el país necesitaba saber, sino que ellos querían saber qué es lo que estaban pensando hacer en el gobierno cada uno de los que estaban candidatos, porque de esa manera veían a quién apoyaban, a quién no, y si no lo amenazaban de que no estaba cumpliendo con lo que había dicho en su plan, porque se estaba saliendo del plan, se da cuenta, ¿no? Ahora, por supuesto que está bien que haya un plan de gobierno, claro, porque ya sabemos a qué se encaminan, qué van a hacer, pero los militares querían asegurarse, porque como ya se dio cuenta, ellos sabían que durante mucho tiempo no iban a poder contener todos los levantamientos populares, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Y llega al poder. Entonces, con todo esto y después de hacer un pacto pidiendo el apoyo a las Fuerzas Armadas y también al otro partido, el de la democracia cristiana, o sea, estos partidos que son de derecha, pero tratan de supuestamente hacerse más populares, llega Fernando Belaúnde Terry a la presidencia con el partido Acción Popular, ¿no? Pero, como usted ya puede imaginar, va a tener toda la oposición en el Congreso por parte del APRA y por los odristas, que son los que se habían quedado sin ganar las elecciones, y vamos a encontrar una unión entre los apristas y los odristas. Este es insólito para reventarse el cerebro. ¿Cómo era posible los archienemigos? Pero para que vean, ¿no? Cuando hay intereses económicos y políticos de por medio, no hay enemigos. El enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana. Así de sucia es la política. Y también se restablecen las elecciones municipales, ¿no? Uno de los que fue alcalde en ese tiempo va a ser la figura de Luis Bedoya Reyes, un personaje de la democracia cristiana, justo de esos partidos de derecha, pero que tienen hacerse de que son de corte popular, ¿no? Y terminó siendo también un aliado de Acción Popular. Entonces, en el gobierno estaba Fernando Belaúnde Terry y en la alcaldía de Lima estaba Luis Bedoya Reyes, un hombre que murió hace poco, llegó más de 100 años, llegó a cumplir, ¿no? Y que le rendían pleitesía en todos los medios de comunicación. A ver, sigamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características del gobierno de Belaúnde? A ver, él tenía un sistema cooperativista, ya cooperativista en el sentido de que el Estado podía dar el presupuesto, pero la gente del pueblo ponía la mano de obra. Y bajo ese punto de vista se saca este lema de el pueblo lo hizo, que era como grababa las obras que se hacían, porque obviamente el pueblo había puesto su mano de obra, ¿no? También puso en marcha la promulgación de la ley de la reforma agraria, pero el problema era de que se hizo en base a la ley de bases de la reforma agraria, que eso hasta dividió al APRA, ¿se acuerdan? Porque era escandaloso el darle tierras peladas a los campesinos. Entonces, esto, como no afectó ni a los gamonales ni a los hacendados, quedaron bien con los más acomodados, pero el pueblo se levantó. Por lo tanto, esta reforma agraria fue un fracaso y eso avivó estos levantamientos de las guerrillas en el interior, sobre todo en la zona del Cusco y de Junín, y que fueron terriblemente reprimidas por las Fuerzas Armadas, como va a ser el caso del asesinato de Luis de la Puente Uceda, que como contamos era primo de Víctor Olaya de la Torre y había terminado pues haciendo un movimiento guerrillero en el interior del país, sobre todo en la zona del Cusco. Bueno, ¿qué obras se hicieron en el gobierno de Belaúnde? Se creó el Banco de la Nación, lo que había sido la caja de consignaciones y este, la caja de depósitos y consignaciones de Lima termina convirtiéndose en el Banco de la Nación. Y para el año 67 viene una crisis económica espantosa. La devaluación monetaria, viene una sequía, protestas sociales, ¿no? Y vamos a ver cómo esto encamina hacia el final de su gobierno de manera abrupta, como ahora veremos en el año 68. ¿Qué obras se van a realizar en su gobierno? Se inició la construcción de la carretera marginal de la selva, una obra muy importante que cruza lo que es la zona del departamento de San Martín, Amazonas y también hasta Cajamarca, pero el problema es que no se respetó a las comunidades indígenas y terminaron muchos indígenas, pueblos originarios, muriendo por causa de la construcción de esta carretera. El, la construcción del aeropuerto Jorge Chávez,
y represas como las de Pañe y Aguada Blanca. Terminamos entonces ahorita, ya terminamos. ¿Cuándo entra en crisis el belaundismo? ¿Cómo termina? A ver, resulta, ¿se acuerdan de que las islas de Brie y Pariña, que se dijeron que se las habían comprado en la época de Augusto B. Leguía, esas islas que están frente a Piura, a una familia aristocrática, y cuando el gobierno reclamó, se fueron al laudo de París y les dijo que podían quedarse con las islas? Bueno, les habían dado una concesión por algunas décadas, y justo para la época de Belaúnde terminaba la concesión, así que tenían que ser reincorporadas al manejo del Estado peruano, Brie y Pariñas. Entonces, Belaúnde, que estaba ya tan deslegitimado, todo lanza por todo lo alto, ¿no? Que Brea y Pariñas regresaban al Perú y todo esto, ¿no? Y la gente comienza a sospechar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que el International Petroleum Company haya dicho, ah, ya, les devolvemos sin ni haya guerreado nada? ¿Qué pasaba? Entonces la gente comenzó a exigir que se mostrara el acta de Talara, ¿no? En donde se declaró nulo el laudo de París y regresaban Brea y Pariñas acá. ¿Y por qué la IPC no pataleó? ¿Qué cosa pasaba? Este tratado, que se presentaba así como de gran éxito a la opinión pública, en realidad tenía todo un escándalo de por medio, porque cuando se exigió ver bajo qué términos el acta de Talara había sido firmada, ¿para qué la IPC no reclamaba nada? Es que en realidad se le había dado en unas concesiones millonarias, pero no querían que la gente se entere. ¿Cómo nos enteramos? Porque cuando ante el escándalo publican el acta de Talara, la página 11 estaba vacía, no tenía nada, decía 11 nomás así. Entonces, ¿qué pasa? Una página en blanco, sí, que es una página sobrante, que ahí no decía nada, que no, ¿qué cosa? Los habían censurado lo que ahí decía. Y según todos los involucrados y todo lo que se hizo en la investigación, la página 11 tenía que se le estaba dando en canje de Brea y Pariñas un montón de hectáreas en la selva a los norteamericanos, y se le estaba dando además el precio del barril de crudo por debajo del precio internacional. Esto fue un escándalo que se trajo abajo a Belaúnde. ¿Y qué cosa hicieron cuando vieron que las papas quemaban y que iba a haber unas elecciones y que hubiera podido haber ganado Víctor Raúl otra vez algún partido popular, ya que Belaúnde se había traído todo abajo? La vieja confiable. Golpe de Estado. ¿A quién? A los que ahora eran parte de los egresados del Centro de Altos Estudios Militares, los que ahora eran parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que estaban como jefe, tenían a Velasco Alvarado, que le da golpe de Estado, lo saca de madrugada a Belaúnde, con francotiradores y tanquetas de Palacio de Gobierno, en pijama, de un bracito lo botó. Y es así como se meten los militares y hubo golpe de Estado. Pero la gente lo celebraba. ¿Por qué? Porque Velasco ofrecía anular el acta de Talara y reponer de alguna manera, ¿no? O sea, que eso no se cumpla. Pero lo que la gente no sabía es que se nos venía 12 años de dictadura militar, como lo veremos ya en la próxima clase. Bien, chicos, entonces ya les robé parte de su recreo, disculpen. Aquí tienen la línea de tiempo y ya me voy a callar, les voy a colocar las claves y nos vemos la próxima semana.